Vamos ahí a la palabra de Dios, ahí en Zacarías. Si se fijan, hemos estado viendo profetas menores últimamente, porque hace poco vimos a Oseas, vimos Jeremías también, pero bueno, Jeremías es de los profetas mayores, que es un libro más, son profetas. La diferencia entre profetas mayores y profetas menores es solo la extensión del mensaje, ¿verdad? O sea, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, que tienen muchos capítulos en sus libros, y todos los demás tienen, por ejemplo, Jonás tiene 4 capítulos, Zacarías también tiene, bueno, Zacarías tiene un poquito más, tiene 14, Malaquías igual tiene, me parece que 4, y Ageo tiene 2, me parece. Entonces esa es la diferencia entre los profetas mayores y profetas menores, solamente la extensión del mensaje, ¿verdad? No es por otra cosa, ¿verdad? Y hemos estado viendo profetas menores, no con un propósito específico, como por ejemplo cuando tenemos algunas series de predicaciones, sino porque como por ahí va mi lectura, entonces voy avanzando y en este caso pues llegué a Zacarías, y ahí en Zacarías pues el Señor me dio un versículo que es Zacarías 10:1. Y vamos a hablar acerca de la oración. Buenas noches, hermano, bienvenido. Gracias a Dios que llegó con bien. Vamos a hablar de la oración. Y estaba yo pensando cómo se podía titular pues esta meditación, ¿verdad? Esta pequeña meditación. Y estaba pensando en la oración de los restaurados, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar por qué estábamos pensando en ese tema. Pero lo importante es que vamos a aprender acerca de la oración, ¿verdad? Independientemente del título, vamos a aprender acerca de la oración. Y vamos a ver algunos aspectos de la oración que habla ahí en Zacarías 10:1. Y vamos a leerlo, le voy a dar lectura, hermanos. Ahí me siguen con su vista, por favor. Zacarías 10:1, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Lo voy a leer otra vez. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, porque nos has dado, Señor, un día más, porque nos has permitido desde la mañana, Señor, despertar y ver tu misericordia nuevamente, Señor. Cada mañana vemos tu misericordia. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que restaures, Señor, nuestra comunión contigo, Señor, nuestra relación contigo. Cualquier aspecto, Señor, que esté descuidado en nuestra relación contigo, Señor, te pedimos que tú lo restaures y que nos ayudes, Señor, a que cada día, Señor, estemos siempre en comunión contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has regresado
nuevamente, Señor, a la tierra de bendición. Y nos has llevado, Señor, a donde está la mayor cosecha, Señor, donde el sembrador salió a sembrar, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Señor. Te pedimos que nos bendigas con tu palabra el día de hoy, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este libro, hermanos, lo escribió un profeta que lleva por nombre Zacarías, ¿verdad? El mismo nombre del libro lo dice. Y este profeta, hermanos, surgió de parte de Dios porque Zacarías fue uno de los profetas, fue uno de los dos profetas que exhortaron al pueblo de Israel a regresar del cautiverio y levantar nuevamente el templo de Dios, porque el templo de Dios, hermanos, estaba derrumbado. Habían entrado otras naciones a llevar cautivos al pueblo de Israel, o más específicamente a la tribu de Judá y Benjamín. Y habían estado cautivos, hermanos, porque ellos habían desobedecido la ley del Señor, se habían olvidado de su palabra completamente y habían pervertido sus caminos en pos de dioses ajenos, algo que a Dios le desagradaba en gran manera, le desagrada. Y Dios les había advertido a través del profeta Jeremías que si no se arrepentían, Dios los iba a sacar de ahí y los iba a llevar a otra tierra donde iban a estar cautivos durante 70 años. Entonces, lo que podemos ahí, hermanos, ver es que durante esos 70 años, aunque Dios estuvo con algunos hombres de su pueblo estuvo, vamos a decir así, en la desgracia espiritual, porque ellos no podían adorar como adoraban, como Dios lo mandaba en su palabra, porque estaban ellos fuera de su tierra, no estaba el templo ahí. El templo de hecho estaba destruido. Los muros de Jerusalén, que era la ciudad fortificada, estaba destruidos también. Entonces ellos, estando fuera de su tierra, cautivos, lejos del templo de Dios, donde se adoraba a Dios, se sentían afligidos. Ellos estaban anhelando estar nuevamente en su tierra, en esa tierra donde fluye leche y miel, donde hay lluvia abundante. Dios les había prometido, ahí en el libro de Deuteronomio, les había prometido que les iba a dar lluvia a tiempo. Siempre la lluvia, dice, mi lluvia siempre les va a llegar. Y Dios lo había cumplido, porque los que siembran la tierra, porque de eso vivía el pueblo de Israel, sembraban la tierra, y los que siembran la tierra viven de las cosechas y viven dependiendo de Dios en cuanto a la lluvia. Entonces, si no llueve, no hay cosecha. En la tierra donde estaban viviendo, ahí en Persia, donde estaban viviendo, ahí no había la bendición que había acá donde Dios les había prometido. La lluvia no llegaba igual. Dios no tenía por qué mandar la lluvia a esos lugares, porque ahí se adoraban a otros dioses. Y allí los tenía Dios en una sequía de alimento y en una sequía espiritual. Estaban cautivos, lejos de su tierra. Y cuando después de los 70 años ya se había cumplido el tiempo que Dios había establecido para que regresaran, entonces Dios levantó a uno de los reyes de Persia, llamado Ciro. Primero lo levantó como rey, lo hizo el más poderoso de toda la tierra,
Luego tocó su corazón y lo movió para que Ciro hiciera que regresara a su pueblo a la tierra donde ellos vivían, a Palestina. Y Ciro les manda juntar todo el dinero que puedan, utensilios, todo lo que se necesitaba para construir el templo. Él organiza todo eso. Un impío, hermanos, porque Dios así lo había determinado. Y una vez que ellos empiezan a regresar, resulta que cuando llegan a la tierra, ahí donde ellos vivían, después de 70 años regresaron, los pueblos de alrededor se concentraron para ver qué era lo que estaba pasando y hubo oposición y no pudieron terminar la obra. Luego el sacerdote Esdras va a levantar el templo también y no hay un avance todavía y se duerme el pueblo de Israel otra vez. Hubo algunos que regresaron y que ya vivían ahí en la tierra prometida, pero el pueblo de Israel otra vez se durmió porque ellos pensaban quizás en su corazón que si Dios no los estaba ayudando para llevar a cabo esa misión de levantar el templo de Dios y había tanta oposición, pues tal vez no era la voluntad de Dios. Pero no era eso, sino que ellos necesitaban entender que no era con sus propias fuerzas. Ellos no estaban confiando en Dios. Y una vez que Dios ve que estaban dormidos, hizo falta un despertamiento o un avivamiento que vino a través de estos dos profetas muy especiales, hermanos, del Antiguo Testamento. Cada profeta tiene su lugar especial. Jonás tiene su lugar especial. Isaías igual. Es el profeta que más habla del Mesías. Y en segundo lugar, el que más habla del Mesías es Zacarías, precisamente, de quien estamos hablando. Pero estos dos profetas, hermanos, Ageo y Zacarías, que vienen juntos ahí los libros, primero está Ageo, después Zacarías. Estos dos profetas, Dios los levanta contemporáneamente para que vayan con su pueblo y les profeticen y les digan la palabra de Dios y les digan que están dormidos y que necesitan obedecer la orden de Dios de levantar nuevamente el templo de Dios, de regresar a su tierra, de no acobardarse, de que no es a través del ejército, de que no deberían tener miedo porque Dios estaba con ellos, de que no es con las espadas, de que no es con las armas, sino con el Espíritu de Jehová. Entonces, Dios, hermanos, les empieza, a través del profeta Zacarías, les empieza a pintar un panorama en su corazón, en su mente, de lo que iba a suceder si ellos obedecían a Dios. Él les estaba diciendo, si ustedes obedecen al Señor en regresar a la tierra prometida, en levantar el templo del Señor, para adorar ahí el nombre del Señor, lo que va a ocurrir es que va a venir el rey que tanto has esperado, el rey prometido, hijo de David. Y viene ahí una profecía muy hermosa que luego en Mateo también y en Juan también lo cita esta profecía en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo iba a reinar sobre su pueblo. Y Zacarías estaba anunciando el reinado del Señor Jesucristo y la manera en que iba a llegar allí a su pueblo, de una manera humilde. Y podemos ver aquí esta promesa, y Dios les dice: si ustedes obedecen,
en venir a levantar mi templo. Tu rey va a habitar en este templo y tu rey va a estar aquí en medio de ti. Dice, continúa en el versículo 10 del capítulo 9 de Zacarías, en la segunda parte, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. El señorío del Señor Jesucristo ha llegado hasta acá, hermanos, hasta Nuevo León, hasta Juárez, y va a seguir creciendo, hermano, va a continuar más allá todavía, y es nuestra misión como iglesia, despertar y hacer la voluntad de Dios. Pero, hermanos, respecto a este versículo en el que estamos meditando, viene ahí unas palabras que me gustaría leer, donde dice el Zacarías 10:1: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Entonces me gustaría, hermanos, habiendo entendido un poco de cuál era la situación y por qué Zacarías estaba diciendo estas palabras, vamos a meditar en este versículo. Zacarías le estaba diciendo a su pueblo que pidieran a Jehová lluvia en la estación tardía. Entonces, aquí está hablando de un asunto de la cosecha. Les voy a ser honesto, hermanos, yo no entiendo muchas cosas acerca de la cosecha porque yo no vivo en un lugar donde haya cosecha. Tal vez uno puede leer libros y lo que tú quieras, pero si no vives ahí, es muy difícil que lo entiendas así completamente. Pero en lo que estuve platicando con una persona que vive en Galeana, donde allá en este municipio de Nuevo León, donde allá se maneja la agricultura, y habiendo también leído un poquito acerca de la lluvia en cuestión de la cosecha, lo que significa, hermanos, la lluvia tardía se refiere a la lluvia que llega cuando ya creció el fruto. Por ejemplo, primero la tierra, hermanos, necesita una lluvia, la primera lluvia, que es la lluvia temprana, la lluvia que llega antes de tiempo. Esa lluvia llega para que la tierra esté húmeda, para que esté aprovechando todas sus propiedades y para que cuando llegue el tiempo de limpiar la tierra, de prepararla, sea más fácil. Y entonces una vez que limpian toda la tierra de espinos, de cardos, de todo lo que crece ahí, la tierra está muy noble, porque no está seca, sino que está húmeda, porque le cayó la lluvia temprana. Y una vez que se ara la tierra, que está fácil de arar porque ya le cayó la lluvia, se siembra, y una vez que se siembra, los agricultores tienen que esperar a que caiga la lluvia para que el fruto empiece a crecer, para que lo que sembraron empiece a crecer. Yo le preguntaba a este hombre de allá de Galeana, familiar de mi esposa, le preguntaba, ¿qué pasa si no llueve? Dice, pues se pierde la cosecha. Pues tenemos que esperar en Dios, fíjense. Este hombre no conoce al Señor Jesucristo, pero esperan en Dios también, porque es el que da la lluvia y ellos lo saben. Dicen, pues no nos queda más que esperar en Dios, dice, porque Él es el que nos da la lluvia. Y si no llueve, se pierde la cosecha y ya, ni modo. Y dice, a menos que llueva más adelante, tardíamente, dice él. Y con esa, según lo que me dijo él, que no va de acuerdo a las cosas que investigué, según lo que él me dijo,
si llueve tardíamente, aunque no haya llovido, cuando una vez después de que sembraron la tierra, si llueve tardíamente, todavía se puede rescatar la cosecha. Quizás no en abundancia, pero sí todavía puede crecer y se puede cosechar. Pero aquí cuando dice lluvia tardía se refiere a que ya preparaste la tierra con la lluvia temprana, a que ya sembraste, a que ya le cayó la lluvia a la semilla, a que ya empezó a crecer fruto, y una vez que ya está crecido el fruto, llega la lluvia tardía. Y cuando está crecido el fruto y llega la lluvia tardía, el fruto crece más todavía y se multiplica. O sea, es una gran bendición. A eso se refiere. Entonces, Zacarías les dice que oren a un pueblo que viene de estar cautivo, de una tierra donde había sequía, donde no llovía, porque Dios no les mandaba lluvia como lo hacía en la tierra de Israel. Y ellos tienen la oportunidad de creerle a Dios, de que iban a estar disfrutando de una abundancia de alimento, incluso para sus animales, ¿verdad? Hierba verde en el campo. Y entonces, hermanos, el primer aspecto en el que me gustaría meditar es que el que ora pidiendo algo debe confiar en Dios, en que Dios va a hacer algo. Porque ellos estaban en una situación en la que ellos no habían visto la mano de Dios allí en el cautiverio como la veían sus padres que habían nacido en la tierra de Israel. Porque aún cuando ellos habían estado en pecado, el pueblo de Israel, estando en su propia tierra, Dios los seguía bendiciendo. Dios les seguía dando una abundancia. Y una vez que este pueblo, por su pecado, es llevado cautivo, empiezan a ver otras cosas allá en la lejanía donde están ellos, en el imperio donde están metidos. Y para ellos ya resulta difícil, después de haber estado en la ruina espiritual o en la sequía espiritual, pues resulta difícil creer. Si nosotros, hermanos, hemos estado en una sequía espiritual, si no hemos nosotros visto, hermanos, la mano de Dios poderosa actuando en nuestra vida, y no estamos acostumbrados a eso, porque hemos tenido un alejamiento en nuestro corazón hacia Dios, entonces nos resulta difícil, hermanos, muy difícil creer y orar con fe. Entonces, aquí el Señor te está diciendo que puedes pedir con fe, que Dios, que si tú pides con fe, confiando en Dios, porque a Él le agrada que tú confíes en Él, aquí dice, Jehová hará. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará, dice así. Está hablando en tiempo futuro. Porque lo que ves, dice el apóstol Pablo, ¿a qué esperarlo? Si tuvieras la abundancia enfrente de ti, pues no confiarías en Dios. Porque estarías tú pensando que muy en el fondo de tu corazón que no lo necesitas, porque ahí la tienes la abundancia. En cambio, este es un asunto de fe. Dios te está diciendo, vienes de la sequía espiritual, vienes de haber estado con tu corazón alejado de mí, pues te digo la buena noticia de que tú puedes pedir al Señor, y si tú le crees al Señor, el Señor hará. Y no hará algo solamente como dándote una píldora para calmarte tu dolor. Él va a hacer algo grande, porque así es nuestro Dios.
Dios hace cosas grandes, hermanos. Y en el caso de el pueblo de Israel, Dios les estaba diciendo: Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, para que el fruto que viniera, una vez que ellos ya hubieran sembrado su tierra, la lluvia tardía no iba a ser solamente un rocío que hiciera crecer un poco más la cosecha, sino que iba a ser una lluvia abundante, y que ellos iban a ver el poder de Dios a través de los relámpagos que iban a pintarse en todo el cielo y a escucharse con voz de rugido. Entonces, Dios, hermanos, cuando da en abundancia. Y quisiera que nos enfocáramos, hermanos, en el asunto de la gracia, en el asunto, hermanos, del poder de Dios en nuestra vida. Aquí habla, hermanos, claramente de un asunto material, de la abundancia de alimento, de bienes materiales. Pero para el pueblo de Israel, hermanos, los bienes materiales que venían a ellos, Dios ya se los había prometido. Desde Deuteronomio, desde siempre, Dios les había prometido que iban a tener abundancia. Como dijimos hace rato y como lo dice la palabra, tierra que fluye leche y miel. Una tierra abundante en alimento. No te va a faltar nada. Y eso era ver mostrada la mano de Dios en la vida del pueblo de Israel. ¿De qué manera ahora, hermanos, de qué manera se manifiesta la mano de Dios en nuestra vida como hijos de Dios? Aquí, hermanos, me gustaría que pensáramos para que se reforzara nuestra fe, porque el que ora pidiendo algo debe confiar en que Dios lo hará por fe. Nada puede fortalecer tu fe, ni tú mismo, mucho menos las circunstancias, porque si tú te fijas aquí, está hablando de algo que va a ocurrir, algo que no está ocurriendo. Entonces las circunstancias no pueden fortalecer tu fe. Quizás tú dices, si veo que Dios hace algo en mi vida, entonces voy a empezar a creer. Dios no te pide esa clase de fe. Dios te pide la clase de fe que espera sin ver. Que tengas convicción de lo que no puedes ver. Es lo que la fe que Dios quiere que tú tengas. Que tú le creas, aunque no veas. ¿Y qué es lo que va a fortalecer tu fe? En este caso, en el capítulo 9, hermanos, ya vimos que Zacarías está anunciando, o Dios a través del profeta Zacarías está anunciando a su Hijo Jesucristo, al Mesías. O sea, el Mesías, hermanos, siempre está incluido en la bendición de Dios. No puede venir la bendición de Dios sin el Señor Jesucristo. Tu comunión con el Señor Jesucristo debe ser la base. Cristo es la roca donde debe estar cimentado ahí. Porque de nada sirve que le pidamos a Dios lluvia si nosotros no tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Porque no va a pasar nada en nuestra vida. Por más fe que digamos tener, por más que nosotros en nuestra mente nos inventemos una fe fantasiosa y que digamos que le creemos a Dios, si no tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, no va a ser más que eso, como una fantasía nada más. Pero cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero como nuestro Señor, o sea, que nosotros le obedezcamos a su palabra, entonces Dios se agrada en eso y es cuando el Señor te bendice. El Señor Jesucristo debe ser el centro de tu vida y allí es donde realmente se fortalece nuestra fe, cuando el Señor Jesucristo ocupa el primer lugar en nuestra vida. Entonces, si tú pides
luego de haber venido de un camino de sequía, donde no podías ni siquiera trabajar la tierra, donde no podías ni siquiera imaginarte que Dios podía, o que Dios iba a hacer algo, mejor dicho, con esa tierra, con la tierra de tu corazón. Entonces, tu fe está flaqueando. Bueno, necesitas ver este versículo, obedecer al Señor y creerle que Él va a traer lluvia abundante a tu vida. Y que el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo de Dios van a hacer cosas que ni siquiera te puedes imaginar en tu vida. A través de ti van a ser salvos muchas personas. A través de ti, con el poder del Espíritu Santo de Dios, va a haber lluvia abundante de gracia para tu familia. Lluvia abundante de palabra de Dios para tu familia. A través de ti. Aunque no lo creas. Aunque te cueste, mejor dicho, trabajo creerlo. Pero aquí es lo que el Señor nos está diciendo. Que podemos confiar en Él. Que podemos nosotros, aunque nuestro pasado haya sido así seco, donde no haya habido nada, ninguna clase de lluvia, ni abundancia espiritual, ni resultados, ni fruto. Si tú le crees al Señor, el Señor, con su Santo Espíritu, va a traer resultados, va a traer fruto que cuente, o fruto para tu cuenta, para el día de las recompensas. Es lo más importante en nuestra vida, hermanos. Lo material, como quiera, Dios nos va a seguir sosteniendo. Nunca nos falta nada, hermanos. A veces batallamos mucho. Incluso, hermanos, cuando hemos pasado hambres, nunca ha faltado la comida en la casa. Dios siempre nos va a sostener. Pero me gustaría que pensáramos más, hermanos, en lo que Dios puede hacer en el aspecto espiritual, ¿verdad? Lluvia de gracia hacia nuestra vida, si tú le crees. Si tú le crees a Dios, si tú oras creyendo al Señor, Dios te va a dar almas. Y Dios te va a dar fruto para tu cuenta. Y también, hermanos, otro aspecto que me gustaría meditar de este versículo es el que ora pidiendo algo debe pedir correctamente. Si tú te fijas ahí en este versículo dice: pedid a Jehová lluvia. Tú puedes pedirle a Dios que te dé el resultado, o que te dé el fruto. Tú puedes pedirle a Dios que te dé el fin de lo que estás buscando. Pero eso no sería pedir correctamente. Tú tienes que pedir primero lo primero. ¿Qué es? La lluvia primero. Tú le puedes pedir a Dios que te dé abundante fruto, pero si no le pides lluvia, ¿cómo va a venir el fruto? Entonces, si tú oras pidiendo algo, debes pedir correctamente, ¿verdad? No cosecha. La cosecha también la pides en el camino, pero lo primero que debes pedir es lluvia, porque el problema precisamente es la sequía. ¿Lluvia de qué ahora? Lluvia de su palabra, que caiga en tu corazón. Se supone que ya para esta altura de la que está hablando aquí este versículo, ya fue preparada tu tierra, la tierra de tu corazón, porque ya cayó la lluvia temprana. Ya se preparó tu tierra, ya estuviste como cuando veíamos con el profeta Oseas hacer barbecho. Ya preparaste tu tierra, ya quitaste los espinos, las cosas que le estorbaban a Dios, para que tuvieras una comunión con Él. Bueno, ya empezaste tu comunión con Él, pero dices: no veo nada todavía. No te desesperes. Vamos ahí a Santiago, hermanos, por favor. Santiago capítulo 5.
Versículo 7, y le voy a dar lectura, hermanos, para irnos rapidito. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. O sea, ya preparaste tu tierra, ya recibiste la lluvia temprana, ya está el Señor Jesucristo contigo, porque en este versículo está hablando de cuando esté el Señor Jesucristo con el pueblo de Israel. Con nosotros ya está, gracias a Dios. Está en nuestro corazón, su presencia está con nosotros. Pero tú dices: yo lo sé, y hasta lo siento, pero no veo nada todavía. Ten paciencia. Así como el labrador espera con paciencia esa lluvia tardía. O sea, ya comenzamos a sembrar en nuestro corazón la semilla de la palabra de Dios, pero todavía no crece nada. Si tú siembras una semilla en el patio de tu casa, ya sea en un bote o en un pedazo de tierra que tengas por ahí, si tú siembras la semilla a la profundidad requerida, 30, 50 centímetros, depende de qué tipo de semilla, y dices: ya la sembré, ya tapé el agujero ahí donde puse la semillita, ya le puse agua, y entonces te entras a tu casa, agarras una silla y la pones enfrente de donde sembraste y te sientas ahí y ves la hora y ya son las 5 de la tarde y todavía no sale nada. Ves la hora y ya son las 6, todavía no sale nada. Y se te va a hacer eterno si estás ahí esperando y queriendo ver, porque no es por vista. O sea, tú debes sembrar y debes dejárselo al Señor. ¿Quién sabe si salga? Por fe va a salir. ¿Cómo sabes que va a salir? Si tú metiste una semilla ahí, tú no puedes ver nada porque la semilla está enterrada ahí. No es por vista, es por fe. Entonces tú ya empezaste a tener una comunión con el Señor, ya empezaste a llenarte de su palabra, pero todavía no pasa nada. Bueno, es que hay que pedirle al Señor correctamente. ¿Qué le quieres pedir al Señor? Pídele lluvia de su Santo Espíritu, para que la palabra que está sembrada en ti sea llevada a lo más profundo de tu corazón por el Santo Espíritu de Dios, y esa misma palabra pueda llegar con poder hacia otras personas también, y va a venir fruto entonces, porque tú le estás pidiendo correctamente a Dios. Le estás pidiendo que te llene de su Santo Espíritu. Estás dependiendo de Dios. Ahora, tú puedes estar ya en esa etapa en la que ya tienes al Señor Jesucristo, ya hubo lluvia temprana, ya preparaste la tierra, ya sembraste, tienes todos los elementos, pero de pronto cometes el error que cometió el pueblo de Israel en el versículo 2, donde dice: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Dónde tenían puesta su confianza el pueblo de Israel? En los adivinos, en los falsos profetas que soñaban. Tenían puesta su confianza en sí mismos, en los terafines, que eran como ídolos. Y ellos confiaban en eso. Le pedían algo a los terafines y esperaban en ellos. O sea, confiaban en sí mismos. Eran supersticiosos. Una persona así, hermanos, no llega a ningún lado, porque aún
Cuando la persona ya haya creído en el Señor Jesucristo, pero de pronto se envanece y piensa que todo lo que va a venir a su vida es por Él. Apenas Dios le da un alma y la persona ya está envanecida. Apenas Dios empieza a manifestarse de una forma poderosa a través de la palabra de Dios compartida, y la persona ya piensa que es ella misma. Y la persona ya piensa que es por su intelecto, por su inteligencia, por su estudio, por lo que tú quieras. O sea, empieza a cometer pecado de idolatría porque la persona se idolatra a sí misma. Y en ese momento Dios frena la bendición. La persona debe pedir correctamente y debe saber que la lluvia que venga va a ser el Espíritu Santo de Dios, para que toda la gloria y toda la honra sean para Él, para Dios, y no para la persona misma. Entonces, hay que pedir correctamente. No pedir ser más grandes, no pedir ser mejores, no pedir ser mejores evangelistas, no pedir ser mejores maestros, no pedir ser mejores predicadores, no pedir ser mejores cristianos. ¿Cuál es la oración correcta? ¿Qué es lo que vas a pedir? Señor, no necesito nada más que me llenes de tu Espíritu, y eso va a bastar para que las cosas sean posibles en mi vida, porque tú lo vas a hacer todo. Y es la manera correcta de pedir. Y lo último, hermanos, ya para concluir, es que solo Dios puede hacer posibles nuestras peticiones. Solamente Dios. Dice ahí, pedid a Jehová. No podemos nosotros, hermanos, acudir a nadie más, porque nada más Dios es capaz de hacer algo como esto que se está narrando aquí. Es un solo versículo, pero es como una narrativa. Te pones a pensar en los relámpagos, en la lluvia abundante. Mira todo aquello, todo lo que Dios puede hacer en una tierra donde Dios te va a dar abundante fruto que no has visto, pero que Dios está esperando que tú le creas a Él, que tú tengas fe, que le pidas correctamente, que le des la gloria a Él, que sea en dependencia total del Espíritu Santo de Dios, sin buscar cosas grandes para nosotros, sino para Dios, y no caer en el error de creer que nosotros somos los que hacemos las cosas, porque solamente Dios es quien lo puede hacer, no los terafines o los ídolos, no nosotros mismos, no las personas, solo Dios. Comienza a reconocer a Dios en tu vida y verás que las cosas empiezan a cambiar. Comienza a hacer cosas respecto a tu comunión con Dios en lo privado, y verás cómo lo demás empieza a cambiar. Pero queremos hacer cosas en público cuando en lo privado no hemos trabajado, y queremos hacer cosas grandes, y si nosotros no hemos dependido de Dios antes de salir a la luz acá a donde está la gente, si no hemos dependido de Dios, entonces vamos en nuestras propias fuerzas, y cualquier cosa que suceda va a alimentar nuestra vanidad, y todo eso también, hermanos, frena la bendición, porque solo Dios puede hacer grandes cosas, hermanos. Solo Dios puede hacer posibles nuestras peticiones, porque ahí dice, hermanos, pedid a Jehová. No le pidas a nadie más, no a las personas, sino a Jehová. Tú puedes pedirle a una persona algo que tú necesites, y la persona te lo puede dar, pero ¿cuánto te va a durar? Si es dinero, te lo vas a gastar. Si es comida, te lo vas a comer y se va a acabar. Pero si tú le pides a Dios y si empiezas a confiar en Dios, lo que Dios te dé no se va a acabar.
Y si tú te mantienes confiando en el Señor, y el Señor va a sostener tu fe, Él se va a encargar de eso, pero tú confía en Él. Y si tú estás consciente de que solo Dios puede hacer grandes cosas, no tú, si tú estás consciente de que debes pedir correctamente, ser lleno del Espíritu Santo para que Él lo haga todo, y si tú estás consciente de que debes pedir con fe, confiando en Dios, si te mantienes en esa línea, no en la línea de la ley, no en querer cumplir la ley, no en esforzarte humanamente, sino en la línea de la confianza en Dios, de la fe genuina, verdadera, entonces Dios se va a glorificar en tu vida. Vas a ser un instrumento de Dios, un instrumento vil, un instrumento indigno, pero en la mano de Dios. Ahí eso es lo que hace la diferencia. Entonces, hermanos, confiemos en Dios. No importa que hayas estado en una sequía espiritual, no importa que vengas de allá, tú debes empezar a cambiar tu mentalidad, alimentándote de la palabra de Dios, confiando en el Espíritu Santo de Dios, en que Él hace todas las cosas, teniendo una comunión con el Señor Jesucristo, teniéndole como tu Señor, obediente a su palabra. Y Dios va a hacer algo, hermanos. Yo sé que Dios va a hacer algo en mi vida. Yo confío en Dios, porque ya lo está haciendo. Yo lo puedo ver. Y tengo temor, hermanos, de llenarme de vanidad. Porque yo sé que la vanidad personal detiene la lluvia de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos tener ese temor para que toda la gloria y la honra sea para Dios. Aprendamos a orar de esta manera, hermanos. Una manera en la que podemos nosotros crecer en la oración, en nuestra comunión con Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creer, a confiar completamente en ti, Señor. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea la convicción de lo que no podemos ver. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros poner toda nuestra confianza en ti. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que sea tu Santo Espíritu el que nos imparta ese poder que necesitamos, Señor, para que el fruto empiece a salir, para que el fruto crezca en abundancia, Señor. Porque tanto Apolos como el apóstol Pablo hicieron un gran trabajo, pero solamente tú pudiste dar el crecimiento, Señor. Así nosotros queremos reconocer que eres tú quien da el crecimiento, que eres tú, Señor, quien da la lluvia tardía. Esa lluvia, Señor, que hace que el fruto sea abundante en gran manera. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a confiar para que tú hagas algo en nuestra vida, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, de servirte y de confiar en que tú harás algo en nuestra vida, bendito Dios, algo grande para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.